con su internet, pero pues le doy la bienvenida a todos los que se están sumando, a los que están conectándose vía Zoom. Recuerden que si quieren interactuar con nuestro invitado especial, pues conéctense a la liga de Zoom. Para ello tienen que registrarse y pues acá vamos a estar interactuando. Igual a los que nos están viendo en Facebook, bienvenidos a esta segunda temporada con la que estamos arrancando nuestro jueves rompemoldes. Estamos muy contentos de que nuestro invitado, quien va a inaugurar esta segunda temporada, pues es nuestro querido director, Marcos Abarca, y bueno, pues llevaré te presente, Marcos. Entonces, pues bienvenido al Jueves Rompemoldes, bienvenido a tu espacio. Muchas gracias por estar Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? por estar en este arranque. Y pues nada, Marcos, te cedemos la palabra para que te presentes, le cuentes un poco a la comunidad Talento I que nos están viendo aquí, tanto en Facebook, quién eres, un poco de tu trayectoria y para que pues arranquemos con este jueves. Buenísimo, muchísimas gracias Carla y Berenice por invitarme a esta nueva temporada de los Jueves Rompemoldes. Esperemos tener gente bien interesante hablando acerca de temas bien interesantes que nos rompan los moldes de la realidad. A mí me toca inaugurar, yo soy Marcos Abarca, soy director del Centro de Innovación, especializado en Internet Industrial de las Cosas y pues lidero algunos esfuerzos de la comunidad Talento I, una comunidad de talento joven, donde la visión es que todos los jóvenes universitarios de este país deberían de tener acceso y experiencias de innovación lo más pronto posible en su carrera profesional. Y bueno, una de las iniciativas que más me emocionan son los Jueves Rompemoldes, porque hablamos de temas un poco locos, un poco fuera de la realidad, nos gusta rompernos un poco la cabeza con temas que tenemos, y el día de hoy pues no va a ser la excepción. Es un tema que a mí me gusta mucho, me gusta conversarlo con mis amigos, con mi familia o con la gente que tengo cercana. Entonces, espero que en los próximos 15 minutos pueda sembrarles ahí una semillita que los haga dudar de las cosas que hacen todos los días. Muy bien, vamos a iniciar con esta dinámica de Jueves Rompemoldes. Pues yo titulé a mi plática de Jueves Rompemoldes como ¿podemos escapar de nuestra realidad? Y lo puse como una pregunta porque la verdad parece difícil escapar de nuestra realidad. Y cada vez es más difícil en este mundo de la digitalización. Hace ya mucho tiempo Albert Einstein definió a la realidad como una ilusión, como algo que no existe, como algo que no existe pero es persistente en ti. ¿Por qué decía esto Albert Einstein? Porque la realidad es tuya y nada más tuya. No existe una sola realidad, sino que pueden existir varias realidades. Y es una ilusión muy persistente porque es tuya y tú no te puedes escapar de tu realidad. Bueno, eso es lo que pensaba Albert Einstein. No puedes escapar de tu realidad. Es una ilusión porque nada más es tuya, nadie más ve tu realidad. Albert Hoffman, él era integrante del consejo tomador de decisiones de quién gana los premios Nobel en física y química. Él decía, no existe una realidad, sino varias, y cada una encierra una distinta conciencia del yo. ¿No? Entonces, él concordaba con Albert Einstein en cuestión de que no existe una sola realidad, sino que existen varias. Y eso cancela la existencia de la realidad en sí, ¿no? Es algo paradójico. La realidad no existe en realidad, sino que existen varias realidades y cada una es una persona. Cada persona es una realidad y está construida por lo que estudió, cómo lo educaron, con quién se junta, lo que lee, la música que escucha. Eso se va convirtiendo en tu realidad, pero no en la realidad. Sigue siendo tu propia ilusión. Pensemos, por ejemplo, en figuras públicas como Andrés Manuel López Obrador, que para muchas personas en su realidad, Andrés Manuel López Obrador es un fantástico líder, la salvación de este país y un muy buen presidente. Y es la esperanza de México. Para otras personas, Andrés Manuel López Obrador es una figura opaca, lo peor que le ha pasado a este país,
y pues que deberíamos sustituirlo lo más pronto posible. ¿Cómo es posible que en la realidad haya dos perspectivas drásticamente opuestas del mismo individuo? Y esto no sucede con los individuos, sucede con los fenómenos, con las acciones, con las cosas. Esto está pasando cada vez más, nos estamos polarizando. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Andrés Manuel López Obrador es un personaje brillante o Andrés Manuel López Obrador es un personaje opaco y oscuro? Porque allá afuera te puedes encontrar personas que realmente creen en él y puedes encontrar personas que lo odian y creen que es lo peor que le ha pasado a nuestro país. Entonces, ¿cuál es la realidad? Les voy a poner otro ejemplo y esto acaba de pasar ayer en la noche. Apenas ayer en la noche y se hizo trending topic todo el día de hoy. Espero que se puedan divertir un momento. Ahorita les doy un poco de contexto. Le dice, neta, me trajiste aquí para el aguacero, ¿no? ¿Te parece? Esta historia había sido conocida Campos Mars, más o menos, ¿no? O sea, daría la impresión que es dosa, ¿no? Esto es, y no la convenció. No está convencida. Sinceramente no está convencida del juego. Está hecha a pedazos, mi comadre. Está hecha a pedazos. Yo estoy aquí Pero la emoción con el bigote de Dalí es impresionante. Y acá vemos otra vez. Esa es la imagen, Saguito, la imagen original del momento en todo esto. Del gol. Y la comadre nada. No. ¿Le va a Guatemala? No. Yo creo que le gusta el hockey. Mira, Sigue la mata dando cómo acabará la historia. Regresa solo, triunfa el amor. Doctor, descríbanos, usted que es un ídolo de estos avatares. Doctor del amor. Es correcto. ¿No me digas que estamos sucumbiendo y nos vamos del estadio? ¿Estamos sucumbiendo? Acá llegó Orbelán, Funes Mori, gol. ¡Volvió el amor! ¡Funes Mori puede con todo! ¡Escupido! Grandísima acción que de pronto dice, mira. Ahí está, cómo no. Con ese bigote de guamilero, no sé cómo tiene chance. Muy bien. Somos meme, ¿cómo no? Somos tendencia, doctor García. Mira, ya está claro. Ya se dio cuenta. Mira cómo estamos en la nube. Nos fuimos al... No. Amiga, ahora está feliz, amiga. Mira, hasta tuiteó Sayito, dice. No lo puedo creer. Hombre, hoy cena Pancho. Ah, caray. No, yo solamente digo que ha recuperado el amor, Sayito. Y ahí está. Al final, lo sabíamos todos, era cuestión de tiempo, se caía de Maduro. Y aparte, o sea, selfie, pero tú me das eso a mí. Un dios, el Toluco ¿no? Yo sé que el de Toluca ya lo bautizó de Toluca. Toluco, un genio. Y así como Inmortal quiere la de Funes Mori, yo quiero Villa, ve por el Toluco y me trae su camiseta. Quiero la camiseta del Toluco. Muy bien, esto pasó apenas el día de ayer. Y bueno, se hizo trending topic, un poco de contexto. Normalmente los partidos que juega la selección mexicana de fútbol en Estados Unidos son muy aburridos, porque juega contra equipos de mucho menor nivel, ¿no? Y la prensa deportiva siempre critica a la selección mexicana de que son partidos muy aburridos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nuestro tema de realidad? Bueno, un fenómeno en la actualidad genera muchas perspectivas, pero esas perspectivas se van convirtiendo en tu realidad dependiendo de a quién sigues en las redes sociales. Por ejemplo, Marc Rosas, un comentarista deportivo, habló de este fenómeno criticándolo, ¿no? Diciendo que hay otros comentaristas que tienen mucha más calidad para hablar de fútbol y no de show como esto. Y dice, ¿han pensado que quizá tenemos el fútbol que merecemos? ¿Dónde está el análisis futbolístico realmente y no el show? Y esta línea de la realidad se empezó a replicar, ¿no? Hay gente que lo empieza a tomar y dice, no hicieron otra cosa que pasar a la pareja que se veía en ella, estaba muy a huevo, los que debían preocuparse son los organizadores del torneo y la Femex Foot. Martinoli y compañía son la decadencia de la narración en el fútbol, hacen de todo menos lo que deben. Bueno, estos narradores son Martinoli y Luis García, ¿no? La gente los empezó a criticar
como diciendo, esto es un show, esto no es fútbol, esto no es análisis futbolístico. Pero vean cómo el mismo fenómeno puede ser alabado. Les debemos aplaudir. Podría ser el partido más aburrido, con menos llegadas, con algo extra cancha, pero nos han demostrado que cada juego lo hacen emocionante y divertido. Aprovechan cada tema para sacar un tema con humor sin ser vulgares. Y este tema empezó a ser replicado. Notable ejercicio creativo de Martinoli, Doctor, Saguito e Inmortal, que es el grupo de comentaristas de TV Azteca. Una telenovela que enseñó a quiquines, villas, vacas y demás fauna. Estos son los comentaristas de la competencia de Televisa. ¿Cómo se hace la televisión? Triunfo de las ideas sobre la pretensión y el acartonamiento. Bien, esa es otra realidad. Son dos realidades totalmente distintas. Ahora surgió una tercera realidad. ¿Será? ¿Habrá sido planeado? Ya empiezo a dudar. Y mucha gente empezó a tomar esta otra realidad. Obviamente montaron esta novela, porque el partido iba a estar piterísimo, como toda la Copa Oro. Así que son unos genios los de TV Azteca, les dieron clases de entretenimiento gratis. Vean cómo el mismo fenómeno empieza a tener diferentes realidades de lo que tú percibes y la gente empieza a tomar sus propias perspectivas detrás de esto. Y esto es muy común que pase en la actualidad, sobre todo, como lo comentaba al principio, con la digitalización de nuestras vidas. El mismo fenómeno, pueden ser varios fenómenos, el mismo fenómeno se puede interpretar de diferentes perspectivas. Bueno, la ciencia está avanzando en que existen diferentes realidades y multiversos. Eso es algo real. Pero eso, más allá de estar alejado de nuestra vida todos los días, está más cerca del universo paralelo a la vida de otras personas. Chéquense los datos que sacó Mitofsky de por qué la gente en México no se quiere vacunar. Vean ese 26% de las personas que no se quieren vacunar, es decir, la suma del 10.2 más el 7.5 más el 4.4 más el 3.9, 26% de las personas no se quieren vacunar porque, es decir, la vacuna no existe, son parte de un complot para reducir la población, la vacuna no sirve de nada contra el virus. ¿Cómo llegamos a este mundo de los verdaderos? En donde no tiene a la realidad de las personas, por lo tanto las personas entran a otras realidades en donde la verdad no es tan importante. ¿Es real nuestra realidad? ¿Nuestras creencias son nuestras? ¿Estamos influenciados por las realidades de otras personas? ¿Somos prisioneros de estas realidades? Las redes sociales son una herramienta poderosísima para poder influir en nuestra realidad. Hay una película fantástica de los 90 que se llama Matrix. Y en aquel entonces era ciencia ficción, ¿no? Y les voy a refrescar un poco la memoria. La premisa de la película es: todos estamos conectados a un cerebro central que nos mete a una realidad virtual en la que no es real, con el objetivo de mantenernos dormidos para poder usurpar toda nuestra energía. Este cerebro central son las máquinas. Entonces vivimos en un mundo que no es real, llamado la Matrix, y estamos todos conectados en esta Matrix. Y algo que te quiero decir es que tú ya estás en la Matrix. Esto que parece ser ciencia ficción se está haciendo cada vez más real. ¿Y cómo es posible que tú estés en la Matrix? Pues porque cada uno de los contenidos que tú estás viendo activa un algoritmo que aprende de ti y que te sigue mostrando las cosas que supuestamente a ti te gustan y tú quieres ver. Checa tu timeline de Twitter, checa tu timeline en Facebook, checa tus recomendaciones en YouTube, y eso está constituyendo tu realidad digital y por ende tu realidad de opiniones en el mundo real, allá afuera. Los algoritmos están controlando tu realidad y polarizando tu percepción. ¿Por qué? Porque lo que el algoritmo hace, y esto no está diseñado así para, o sea, negativamente ni por un villano,
sino simplemente por cuestión de generar riqueza y dinero. Lo que una red social quiere hacer es mantener tu atención lo más posible. Y como aprende que te gusta que le mienten la madre a Andrés Manuel López Obrador, entonces te va a seguir mostrando contenido en donde le mientan la madre a Andrés Manuel López Obrador. Pero si te gusta que alaben a Andrés Manuel López Obrador, te va a seguir mostrando contenido donde alaban a Andrés Manuel López Obrador. Lo que hace esto es polarizar tu percepción de la realidad y alejarte de las realidades de otras personas. Y lo mismo pasa con los videos que ves en cualquier otro tema. Andrés Manuel López Obrador es simplemente un tema extremo, pero en cualquier cosa pasa. Entonces, estos algoritmos están controlando tu realidad y polarizando tu percepción. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Podemos escapar de estas realidades? ¿Podemos escapar de esta nuestra realidad? Y nosotros aquí en Talento I creemos que sí. Hay una forma muy poderosa de escapar de la realidad. Y le llamamos la diversidad. La diversidad como una puerta para otras realidades. Si lo que los algoritmos hacen es atraer tu atención a las mismas cosas, evitando la diversificación de tu realidad, lo que tú tienes que hacer es luchar contra los algoritmos, tanto digitales como físicos, en el mundo físico, atacándolos a través de diversidad. Les voy a poner algunos ejemplos rápidamente. Estos son los ecosistemas más innovadores en el mundo, rankeados del 1 al 20, según un estudio realizado por Genoma Startupero hace un par de años. Vean cómo los ecosistemas más innovadores en el mundo pues son estadounidenses, europeos, algunos asiáticos. Y lo que tienen en común todos estos ecosistemas es la diversidad que hay detrás de estos ecosistemas. Aquí lo que está sucediendo es que las personas conviven rompiendo barreras de sus creencias, tanto religiosas como políticas, como sociales, paradigmas culturales, para ponerse a colaborar en mejorar la sociedad en retos específicos, ¿no? Eso le llamamos innovación. Estos ecosistemas como San Francisco, como Silicon Valley, como Tel Aviv, como, su principal característica es la diversidad. Aquí ven algunas fotos de la diversidad de este tipo de ecosistemas. Vean cómo son personas que probablemente no son del mismo país, que probablemente no piensan lo mismo políticamente, que probablemente no tienen las mismas creencias religiosas, no se visten igual, probablemente no escuchan la misma música, ni han leído los mismos libros, pero se juntan en un tema en específico para poder resolverlo y crearle valor al mundo o a la sociedad. Dejan de polarizarse para empezar a convivir con diversidad con otros. Esto es lo que hacemos aquí en Talento I. Lo que buscamos es cómo individuos de diferentes carreras, diferentes universidades, de diferentes realidades sociales, de diferentes gustos, se juntan para evitar la polarización de sus creencias, para evitar la polarización de sus contenidos digitales o para evitar la polarización de lo que es su carrera profesional, para que juntos puedan encontrar respuestas y sobre todo juntos se permitan acceder a la realidad de uno y del otro. Porque como Albert Hoffman y Albert Einstein decían, pues no existe una realidad, sino cada uno de estos individuos es una realidad radicalmente distinta. Si te permites acceder y escuchar a ella, es mucho más valioso que polarizarte y quedarte en la tuya. Hace ya algunos años hicimos un poco de experimentación con este tema de diversidad, cuando empezamos con nuestros programas de entrenamiento e innovación para jóvenes. Y una empresa nos permitió hacer un experimento muy importante, muy valioso. Esta empresa fue Urrea. Y el director de innovación de Urrea me platicó una idea que tenía que está bien interesante. Urrea es una empresa que diseña y fabrica y comercializa todo lo que tenga que ver con el agua en tu hogar. Regaderas, tinacos, excusados, llaves de paso. Y en aquel entonces ellos estaban pensando en diseñar una regadera inteligente. Una regadera que no desperdiciara agua cuando abrieras la llave, porque cuando abres la llave y tratas de regular el agua a la temperatura que te gusta, desperdicias 10 litros de agua. Es una locura. Entonces lo que le dijimos a Urrea fue,
déjanos validar que la diversidad te va a ayudar a encontrar nuevas perspectivas y de la realidad en la que tú estás metido y polarizado para poder crear valor con esta nueva regadera. Entonces lo que hicimos fue formar 2 equipos de trabajo de jóvenes talento para esto. Esto que ven en pantalla es el primer equipo de innovación que armamos. Es un equipo de solo ingenieros, puros ingenieros de la misma universidad, la misma carrera, ingenieros en electrónica, y esta es la conversación que tuvieron. Ellos dijeron, vamos a hacer una regadera inteligente, hay que ponerle sensores a la regadera para que esos sensores midan la temperatura a la que viene el agua, y si los sensores dicen que no está la temperatura que el usuario quiere, no dejan pasar el agua, por lo tanto la regadera no saca el agua. Y ellos dijeron, vamos a poner un display para que tú como usuario de esta regadera anotes que quieres la temperatura del agua a 25 grados y que el sensor sepa que si no está a 25 grados, el agua no debe de salir por la regadera. Pero si está a 25 grados, que sí salga por la regadera. Muy bien, usemos un Arduino, que es una tecnología de Intel para hacer programación de tarjetas electrónicas. Y bueno, este equipo de innovación hizo una regadera inteligente, hizo un prototipo y el director de innovación Urrea estaba fascinado, funcionaba la regadera y estaban listos para poder seguir avanzando con este proyecto. Pero nuestro experimento era, vamos a meterle diversidad a esto. Hagamos una regadera inteligente con sensores en las tuberías. En este equipo de trabajo también había un ingeniero en electrónica y vean cómo bueno, nos dimos cuenta que no necesitamos 4 ingenieros en electrónica, sino con uno solo, porque como es la misma realidad, pues iba a llegar exactamente lo mismo. Y lo que hicimos fue, en lugar de meter más ingenieros en electrónica, metimos mercadólogos, ingenieras civiles, chicas que estaban estudiando administración y emprendimiento. Y vean, la conversación empezó a cambiar radicalmente. La parte de marketing empezó a cuestionar si las personas iban a querer comprar esto o no, y cómo iba a ser que iban a instalarlo en su casa. La ingeniera civil empezó a cuestionar si la regadera era el mejor lugar para poner los sensores. Tal vez el tinaco u otras tuberías dentro de la casa era mucho mejor para aprovechar la estructura y la arquitectura de la casa. Y la chica que está estudiando emprendimiento y administración propuso que en lugar de comercializar una regadera, lo que deben de comercializar es un sistema inteligente de gestión del agua en tu casa, con estos sensores puestos en otra parte y no en la regadera. Esto amplió la perspectiva de Urrea hacia el proyecto de innovación. Y cuando el director de innovación ve esto, se dio cuenta de lo importante que es la diversidad y nosotros validamos la importancia de la diversidad porque nos ayudó a escapar de realidades preconcebidas. La polarización que te da tu realidad es dañina si solo tú estás inmerso en ella. Por eso quisiera cerrar esta conversación con 4 recomendaciones importantes para ustedes. Número 1, lucha contra el algoritmo. No veas cosas que te sugiere YouTube. No veas cosas que te sugieren tendencias Twitter. No veas cosas que te sugiere Facebook en los videos. Trata de tú decidir el contenido que tú quieres ver. Cada vez que entres a estas plataformas, tú haz tu propia búsqueda de lo que te interesa ver, buscar y aprender. Las redes sociales no son malas. El problema es que los algoritmos están diseñados para captar tu atención y eso tiene un riesgo de polarizarte si le haces caso al algoritmo. Número 2, diversifica tus contenidos. Trata de ver cosas distintas a las que normalmente ves, tanto en YouTube como en Twitter, como en Instagram, como en TikTok. Trata de diversificar estos contenidos para que no te quedes inmerso en una sola realidad. Número 3, conversa y convive con opuestos. Si tú estás a favor de Andrés Manuel López Obrador y crees que es El Salvador, trata de escuchar a gente que cree que no lo es y trata de tener una conversación con esas personas. La conversación es revolucionaria. La conversación es un acto de rebeldía. Hay un podcastero que tiene se llama Roberto Martínez, que constantemente está diciendo esta frase. La conversación es un acto de rebeldía en la actualidad. Conversar con gente que no piensa igual que tú es un acto de rebeldía. Conversa y convive con gente que es diferente a ti para escapar de tu realidad. Y cuarta, hay un documental bien interesante que se llama El dilema de las redes sociales. Está en Netflix.
profundiza mucho más acerca de esto que les estoy platicando, con expertos que trabajaron dentro de estas plataformas digitales como Facebook e Instagram y hablan de cómo están diseñadas estas plataformas y lo peligroso que es en la polarización y cómo ha llevado a líderes a convertirse en presidentes de una nación y a crear movimientos bélicos o a crear movimientos violentos o a crear actos de racismo. Así de peligroso es la polarización y quedarte inmerso en tu sola realidad a través de la digitalización. Por eso, lo más importante es que tú puedas escapar de tu realidad a través de la herramienta poderosa que es la diversidad. Y bueno, pues estoy encantado de estar con ustedes por acá. Espero tener una conversación activa con ustedes, que platiquemos acerca de este tema que a mí me gusta mucho, que raya entre la ciencia ficción de antes, que parece que ya se está convirtiendo en ciencia y no es ficción, y las posibles implicaciones que hay hacia el futuro. Muchísimas gracias por invitarme, Berenice y Carla. Les mando un abrazo a todos y espero aquí sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Marcos. Qué gran charla. La verdad es que me sentí otra vez como en la universidad cuando pasa esto de, a veces cuando estudias una carrera en ciencias sociales, pues obviamente estás consciente de las distintas perspectivas de las personas, pero al final de cuentas sigues conviviendo con psicólogos sociales, que en mi caso, o sea, sigues teniendo conversaciones con profesores o dilemas con profesores, y a lo mejor y también llegamos a convivir con algunas otras carreras, sociología, antropología, ciencia política, pero todas dentro del rumbo de ciencias sociales, ¿no? Y entonces empezamos a limitar mucho nuestras realidades, y aunque puede que estemos conscientes de que existen otras, no las comprendemos en su totalidad. Y creo que está súper padre el tema que nos vienes a traer hoy. Muchas gracias por esta gran plática, y pues no sé si dentro de los chicos hay alguna pregunta, comentario. Creo que se van a quedar inmersos en su realidad, Carla. No, pero hay una pregunta de Berenice, adelante. Sí, ya alzó Es su que, o sea, quería alzar la mano hace rato, pero como que sigo tratando de procesar qué decir, porque la pregunta con la que inicia me parece complicada. Bueno, a ver, vamos a ver si no digo algo raro, pero bueno, sí creo que es importante ampliar o sea, nuestra realidad, porque en medida de que la ampliamos y no terminamos por sesgar. Recuerdo que no hace mucho en la escuela veía, no conociendo comentar una lectura en la que hablaba sobre cómo una comunidad que estaba muy apartada, cuando la va a ver un investigador, de repente la toma como hostil, porque pues había cuestiones en cuanto a tradiciones que se hacían ahí, que se vieron así, ¿no? Siendo que en realidad no era eso, solo era la perspectiva del propio investigador y cómo su subjetividad alteró la manera en la que se percibía, y que pues obviamente todo el mundo empezó a percibir la realidad. Un ejemplo quizás más de ciencia ficción, aquellos que vieron La Llegada, que es una película que a mi gusto es excelente. El gran conflicto que ocurre al final, antes de que la película te vuele la cabeza y te deje con crisis existencial de un buen rato, tiene que ver justo con, hay un símbolo que ellos identifican como que era un arma. Entonces, a partir de eso, toda la humanidad se vuelve loca y quiere atacarlos, siendo que en realidad, o sea, era como un arma, pero no porque fuera mala, sino porque era como, pues, una herramienta, ¿no? Sin embargo, en esto de ampliar la realidad, no podría asegurar que ampliar la realidad es igual a salir de tu realidad. O sea, ¿realmente crees que se puede salir de la realidad y no más bien el tener contacto con otras personas la estás ampliando y no saliendo de tu realidad? Qué buena pregunta, es una fantástica pregunta. Y creo que es algo que no sabemos, porque la realidad es un concepto que filosóficamente no, o sea, hay muchas perspectivas, ¿no? Lacan, Spinoza,
que son entre filósofos y psicólogos, no se han puesto de acuerdo en lo que es la realidad, ¿no? Entonces, poniéndonos muy prácticos, podríamos decir, bueno, si yo tengo una realidad y al conversar con alguien más amplía mi perspectiva, ¿estoy escapando de mi realidad o estoy simplemente haciendo más grande mi realidad? Pues depende, ¿no? Y creo que yo diría que así, de manera muy práctica, escapar de tu realidad es mucho más valiente que ampliarla. ¿Y a qué me refiero con valentía al escapar? ¿Qué tal que te das cuenta de que tu realidad estaba totalmente equivocada y te sales de esa realidad hacia otra realidad totalmente que es la acertada? Ahí no estás ampliando tu realidad, realmente estás escapando de una realidad que estaba equivocada y que tal vez estás mal, ¿no? Hablábamos del tema de las vacunas. Como una vacuna, como hay gente que puede morir y perder la vida por no vacunarse porque cree que es un método de control. ¿Bien? Entonces, esas personas están tan metidas en su realidad que una forma de escapar es tratar de abrir su mente y decir cómo realmente me doy cuenta de que la vacuna es buena para mí. En ese momento escapaste de la muerte, es decir, escapaste de tu realidad y ahí sí escapas, Bernice. No amplías tu realidad, sino realmente escapas de algo en donde estabas encerrado. Y a esos extremos es donde nos está llevando la polarización. Hay otros en donde la dialéctica te lleva no nada más no escapar, sino como tú dices, a ampliar, ¿no? En donde tal vez mi realidad era parcialmente cierta, pero combinada con la realidad de otro, llegamos a un siguiente escalón y ahí sí estás ampliando la realidad, ¿no? Pero si hay extremos en donde es posible escapar, no necesariamente solamente, no nada más ampliarla, ¿no? De acuerdo. Cuando, cuando hablábamos sobre ganar, justo quizás es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Salir de nuestra propia realidad y de la realidad del otro, y en cada relación buscar crear una nueva realidad a través de los vínculos y de los acuerdos que se generan en cada relación, ¿no? Pero súper interesante. Sigo meditando varias cosas. Creo que Valeria alzó la mano. Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Renata. Tengo problemitas con mi cámara, pero yo me quedé mucho con la pregunta que nos lanzaron en Instagram, que dice, ¿alguna vez te has preguntado si todo es una simulación? Yo puse que sí, pero, pero justo, o sea, es salir de esta, pues esa simulación se refiere a la realidad que nos creamos, ¿no? Vaya, supongo que salimos de ella cuando intentamos buscar otra perspectiva. Pero, ¿qué respondieron ustedes a esa pregunta? Que mira, la verdad, el tema raya, y por eso me apasiona mucho a mí este tipo de temas, porque rayan entre la ciencia ficción, algo lejano, pero también rayan entre lo que vives todos los días, ¿no? O sea, tu vida puede ser una simulación porque podría estar controlada por la realidad de otras personas, ¿no? O por los algoritmos. Entonces, digo, esto suena como a propaganda de personas conspiranoicas, ¿no? Pero es muy cierto, porque no nos damos cuenta el control que las redes sociales y los contenidos digitales tienen sobre nosotros, más allá de ser alguien conspiranoico, es muy verídico, ¿no? La forma en cómo las formas digitales nos llevan a ciertas formas de pensar, a ciertas formas de actuar, a ciertas opiniones, ¿no? Entonces, eso es muy en el día a día, en la práctica. Pero no descarto esto que dice Renata de, bueno, esto llevado al extremo, o sea, si ya estamos en un momento en donde, después de ver muchos videos en YouTube, yo salgo con una percepción de lo que es el mundo, con ciertos miedos, eso quiere decir que es como si tuvieras un cable, ¿no? En tu mente metiéndote contenido, porque tú no estás decidiendo eso. Hay un fenómeno que se llama caer en el hoyo del conejo, ¿no? Es cuando ves un video de YouTube y luego ves el siguiente que te recomienda y ves el siguiente que te recomienda y vas viendo temas, te vas metiendo tanto que tú no estás decidiendo eso, ¿no? Sino que
el algoritmo está decidiendo por ti. Pero, pues eso no descarta que adelante en el tiempo nos demos cuenta de que estemos viviendo una simulación. Hay varios artículos y papers muy serios que están poniendo esto como una hipótesis seria. Eso es una simulación. Si actualmente las redes sociales y digitales nos hacen vivir de esta forma, que no nos podemos dar cuenta más adelante de cómo está formado el universo, ¿no? Entonces, da para mucho el tema, como bien comenta Renata. Esta Val comenta, dice, sí me pasó eso y no fue cool. Ya después yo sentía que de verdad todo el mundo estaba hablando ese tema en específico. Y Bere volvió a levantar la mano. ¿Me escucho? ¿Me escucho? Ah, ya se fue. Es que ahorita con eso que comentaba Val, algo que trae a mi mente tiene que ver con el pensar en qué es verdad, ¿no? Y cómo de repente incluso quizás cada vez más lo que es verdad quizás vale menos, ¿no? Y tenemos una gran cultura hacia promover fake news sin darnos cuenta, ¿no? Y todas estas cosas. Pero incluso en nuestra propia vida por ahí hay, no sé cómo llamarle, pero es como una autora que se llama Byron Katie, y algo que me gusta mucho que dice ella es que aquello que creemos, lo contrario también podría ser verdad. Entonces, creo que eso incluso a lo que nos abre la posibilidad tiene que ver con, ok, yo puedo creer que esta es mi verdad y está bien, pero quizás lo opuesto también está bien, y entonces creo también el entender que pues la verdad también incluso podría ser quizás subjetiva, porque quién dice aquello que es verdad, nos podría permitir ser mucho más flexibles y realmente estar abiertos a la diversidad, que es de los puntos principales para poder salir de nuestra realidad. Me encanta cómo lo dices, Bernice, porque y compártenos quién es, creo que dijiste el nombre de esta autora, pero es todo lo que yo creo que es verdad, lo contrario también podría serlo, seguramente lo es, ¿no? O sea, te lo puedo asegurar. Cualquier cosa que tú creas que es verdad, alguien piensa lo contrario, ¿no? En cada aspecto de la vida. Entonces eso nos debe de poner a reflexionar, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es real y qué es verdad? ¿Cuál es la realidad? Vivo, como decía Renata, vivo en una simulación en mi verdad. ¿De dónde viene eso? Entonces, ahí es donde la herramienta de la diversidad es poderosísima, ¿no? Sobre todo la diversidad hacia la búsqueda de otras realidades, no de la realidad, porque nunca la vas a encontrar, ¿no? O sea, una realidad no existe, sino varias realidades. Si te quedas con una sola, estás perdiendo la oportunidad de experimentar el mundo natural como es. Otras personas han tenido la oportunidad de ver otras cosas que tú no has visto. Ahí es donde la diversidad te ayuda a entrar en eso, ¿no? Entonces, concuerdo totalmente con esa cita de esta autora. Me parece magnífica. Valeria, tú tienes la mano levantada. ¿Quisieras volver a comentar algo? Si no, para pasar a leer los comentarios que tenemos en Facebook. Sí, bueno, me gustaría comentar algo rápido. Es esta parte de que casi siempre son muy contrarias a lo mejor estas realidades, y obviamente la diversidad nos lleva quizá a un punto neutro o a un punto central, pero muchas de las veces causan conflictos, ¿no? O sea, porque justo el primer ejemplo que Marcos nos daba sobre las opiniones que hay sobre el presidente de nuestro país y genera conflictos, ¿no? A veces resulta muy difícil para la sociedad, para nosotros aceptar la realidad contraria, ¿no? O sea, no es la tuya, pero sí es la de otra persona. Y justo esto de implementar la diversidad que nosotros, que hemos aprendido, esta parte de la innovación,
cómo nos ayuda también a ampliar y a ver otras cosas y en este caso ayudarnos a resolver conflictos, ¿no? Entonces me gusta mucho darme cuenta de esto. Fíjate, en este ejemplo que das, Renata, voy a regresar a la pregunta que hacía Berenice de escapar de tu realidad o ampliar tu realidad. En este ejemplo específico de nuestro presidente, ¿no? Si yo creo que el presidente es lo peor que nos ha pasado, para poder ampliar tu realidad, primero tienes que escapar de ella, ¿no? Y ahí voy a completar mi respuesta anterior a la pregunta de Bernice. Porque en este caso las dos realidades pueden ser ciertas. O sea, puede ser alguien que la está regando, pero también puede ser alguien que es lo mejor para ciertos individuos. Hay clases sociales que se están viendo muy beneficiadas de este gobierno, hay clases sociales que están viéndose hiper dañadas por este gobierno, ¿no? Entonces, ¿de qué perspectiva lo estás viendo? Obviamente para unos es realidad y para otros es realidad. Las dos realidades son ciertas. Entonces, ¿cómo puedes ampliar tu realidad? Primero escapando, primero yendo a ver por qué los otros dicen qué es lo peor que ha pasado y tratar de entender esa realidad. Entonces ya tú puedes, o sea, el mundo no es blanco y negro, ¿no? El mundo hay grises en todos los fenómenos y en todas las personas hay grises. Entonces, por eso me gusta lo que dice Berenice de ampliar la realidad, pero para poder ampliarla primero tienes que escaparte la tuya, ¿no? Y ser muy valiente de decir, ok, sé que tal vez no es el mejor presidente del mundo, sé que tal vez no es la esperanza en México, y sé que tal vez en algo esté fallando, y los que lo odian tal vez tengan un punto. Voy a ir a hablar con ellos y realmente escucharlos, no para defender mi punto, sino para entender el del otro. Y eso es un acto de rebeldía, eso es súper valiente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marcos. Quisiera saber si hay algún comentario más antes de pues pasar a leer los comentarios de Facebook que tenemos. Muy bien, pues bueno, tenemos aquí unos comentarios en Facebook que nos dice Paola, muy emocionada de regresar a los jueves rompemoldes. Nos dice Anaí Rodríguez, hola, qué buena forma de captar la atención, triunfó el amor. Y por último, nos menciona Máxima Sirius, me pareció muy interesante el ejemplo que mencionaste sobre la diversidad de pensamientos y cómo en conjunto se puede crear nuevas perspectivas. Lo complicado a veces es aprender a escuchar a las personas y no aferrarnos solo a nuestro pensamiento. Así que, pues, muchísimas gracias. Creo que estos son todos los comentarios. Sí, creo que son todos los comentarios. Pues bueno, vamos a agradecer muchísimo la participación de Marcos. Te agradecemos muchísimo, Marcos. Y pues te haremos llegar a tu correo electrónico el reconocimiento por parte del Centro de Innovación. Pues muchísimas gracias. Nos esperamos el próximo 29 de julio. Ya tenemos al siguiente invitado, que será sorpresa. Así que, pues bueno, muy atento a las redes sociales y pues un saludo cordial a todos. Que tengan excelente tarde.